¿Sabías que el pan es más viejo que la agricultura? Imagina, hace 14.400 años en el desierto de Jordania, un grupo de cazadores, recolectores, llamados natufienses, recolectan granos silvestres de trigo y cebada. No hay agricultura aún, pero estos pioneros muelen las semillas entre piedras, mezclan con agua y las cocen al fuego sobre rocas calientes. Y ¡boom! El primer pan. Un estudio de la Universidad de Copenhague, en 2018, encontró restos carbonizados en Subaika 1, tortas planas duras como galletas. ¿Sabías que el pan existió antes que los campos de trigo cultivados? Y esto lo cambió todo, de nómadas a sedentarios. El pan fue el primer paso hacia la civilización. Una curiosidad poco conocida. Esos natufienses son una de las primeras culturas conocidas en hacer el cambio hacia una vida semisedentaria, marcando una transición clave entre los cazadores, recolectores y las sociedades agrarias. En su preparación de pan no usaban levadura. Su pan era ácimo. Pero ¿por qué cocer granos? Obvio, para hacerlos digeribles y portátiles en viajes. Cada hogaza prehistórica daba 2.000 calorías, suficiente para un día entero. Ahora, pero ¿cómo pasó de la piedra al horno? Viajemos a Mesopotamia. Hace 6.000 años en Sumeria, al sur de Mesopotamia, en la actual Irak, surge el pan como lo conocemos, amasado y horneado en cenizas. El Código de Hammurabi, en 1750 a.C., menciona panaderos con salarios fijos y castigos por malas hogazas. El primer fast food. Los sumerios vendían panes planos en mercados, rellenos de dátiles. Luego en Egipto, alrededor del 4000 al 3500 a.C., con el período predinástico, los egipcios descubrieron la levadura por accidente al dejar masas fermentar con levaduras naturales del aire o residuos de cerveza. Usaban la misma levadura, Saccharomyces cerevisiae, para ambas. Panes cónicos en tumbas faraónicas prueban que el pan ya era una ofrenda a los dioses. Y es que los egipcios tenían 40 tipos de pan, desde el blanco elitista hasta el negro para los esclavos. Su importancia era tal que el faraón Ramsés III pagaba salarios en pan, 5 panes diarios por cada trabajador. Esto gracias a los hornos de arcilla con chimeneas que permitían la producción masiva. Una panadería egipcia horneaba 3.000 panes al día. Y vaya que eran buenos, ¿eh? En Sáqqara, Egipto, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en tumbas del antiguo reino, arqueólogos descubrieron hogazas de pan intactas de unos 4.000 años. Según los exploradores, las hogazas sabían a bizcocho rancio. Grecia hereda esto en el siglo V a.C. En Grecia, el pan es divino, un regalo de Deméter. En la antigua Grecia, el pan era un pilar cultural y religioso con más de 70 variedades documentadas, desde panes planos ácimos hasta elaborados con miel y queso. Los panaderos formaban el primer gremio profesional en el siglo V a.C. con juramentos secretos y exclusión de esclavos. Se usaba cebada para pobres, trigo blanco para ricos. Hipócrates lo describía medicinalmente. Atenas tenía panaderías como templos públicos produciendo miles de panes diarios. Roma lo convierte en política. Panem et circenses. Pan y circo. En la antigua Roma, los ciudadanos inscritos en el programa de distribución gratuita de pan, el Annona, recibían alrededor de 400 gramos diarios, aproximadamente 1 kilo semanal o 33 libras al mes bajo Julio César. Todo esto en las 300 panaderías públicas creadas para tal fin. Durante la época de Julio César, en el siglo I a.C., se estableció la ración de 5 modi de grano al mes por persona, algo así equivalente a 400 gramos de pan cocido diario, para 150.000, 320.000 plebeyos. Por su parte, los soldados romanos exigían 800 gramos a 1 kilogramo diarios en campaña, pero civiles urbanos dependían de la cura annonae. El Estado horneaba 200.000 panes al día en panaderías públicas como la de Augusto, quien subió la ración a 6 modi, unos 480 gramos al día. Y durante la época de Claudio y Trajano fue ampliado a alrededor de 250.000 personas con pan blanco refinado, no solo grano. El pan, por cierto, salvó a Roma de hambrunas, pero también causó revueltas y escaseaba. El pan conquista Europa. La Edad Media, el pan de centeno o espelta era para pobres, mientras que el de trigo para nobles. En la Edad Media el pan era el alimento básico que representaba hasta el 70% de la dieta diaria, con enormes diferencias por clase social y graves consecuencias en hambrunas o revueltas.
Tipos y clases sociales. El pan blanco de trigo fino, reservado para nobles, reyes y clero. Símbolo de estatus, suave y esponjoso, horneado con harina cernida múltiples veces. Pan negro o gris, de centeno o cebada, avena o alforfón. Esto para campesinos y siervos. Denso, ácido, a veces con salvado o mezclas como maslin, es decir, trigo más centeno. Trenker, rebanadas gruesas de pan duro como platos desechables. Se comía tras servir carnes o salsas o se daba a los pobres y a los perros. En la España medieval bajo dominio musulmán, desde el siglo VIII hasta el XI, las familias cristianas mozárabes compartían hornos públicos comunales controlados por señores feudales. Para evitar confusiones y robos, cada hogar marcaba su masa cruda de pan con símbolos personales tallados en madera o metal antes de hornear, una práctica que aseguraba identificación rápida. Pan de la Misericordia. Durante la Edad Media, muchas iglesias y monasterios distribuían diariamente las sobras de pan duro del día anterior a los pobres en sus puertas, conocido como Pan de la Misericordia. Esta tradición caritativa, ligada a las obras de misericordia cristianas, complementaba la Eucaristía y simbolizaba solidaridad. En Inglaterra y Francia se horneaba extra para esta causa. Estos panes se hacían con bellotas, raíces, aserrín o nabos fermentados. Recetas medievales describen mezclas con hinojo, anís para sostener contra el hambre. Peste negra y panaderos, 1348. La peste negra mató a un tercio de Europa, incluyendo a miles de panaderos especializados, lo que paralizó la producción de pan y disparó precios hasta 10 veces en ciudades como Florencia y París. Hambrunas secundarias agravaron la crisis, ya que los supervivientes no podían moler ni hornear a gran escala, llevando a racionamientos y revueltas urbanas. Jacquerie en Francia. La Jacquerie en 1358 fue una revuelta campesina en Francia contra nobles, desencadenada por la escasez y altos precios del pan tras la peste negra y la guerra de los 100 años. Los siervos, pagando impuestos en especie, atacaron castillos exigiendo acceso a molinos y hornos. Fue brutalmente reprimida, con 20.000 muertos, pero resaltó la dependencia vital del pan. Tanto era así que en 1266 el rey Luis IX de Francia multaba a los panaderos por hogazas livianas. Renacimiento. Durante el Renacimiento, siglos XV y XVI, el pan experimentó refinamientos técnicos y culturales gracias a innovaciones mecánicas y el intercambio global. Durante el Renacimiento, los molinos de viento se popularizaron en Europa del Norte y La Mancha, en España, multiplicando la eficiencia de la molienda de grano frente a los hidráulicos. Generaban hasta 3 veces más harina por día, permitiendo panes más finos y baratos. En Holanda y España producían de 100 a 200 kilogramos por hora. Viena inventa el Kipferl, 1680. En 1680, tras el sitio otomano de Viena, por ahí en las mismas fechas cuando fue creado el café con leche, panaderos austríacos crearon el Kipferl, hojaldre curvado en forma de media luna, inspirado en los turbantes turcos derrotados, antecesor del croissant francés. Se elaboraba con masa laminada y mantequilla, símbolo de la victoria. Londres prohíbe hornear de noche en 1665 ante el riesgo de incendios, pues los hornos de leña estaban sin control. Londres prohibió con un edicto real hornear en las noches. Esto coincidió con la Gran Plaga, que mató a 100.000 personas. Los rumores culparon a los panes envenenados por judíos o panaderos. Inspecciones forzadas solo revelaron negligencia higiénica. Francia crea un pan blanco refinado bajo Luis XIV. Luis XIV impulsó el pan blanco superfino para Versalles, cernido 10 veces para eliminar el salvado, exclusivo de la corte. 1 kilogramo costaba el salario semanal de un campesino. Panaderos reales usaban trigo selecto, simbolizaba el lujo, pero causó escorbuto por falta de fibra en aristócratas. Gremios panaderos se fortalecieron con patentes reales. En Venecia, en 1492, se reguló el pan de lujo con azúcar. Luego, los exploradores como Colón llevaron la levadura europea a América, iniciando el pan criollo. Con esto, el pan, un alimento que a primera vista parece tan sencillo, guarda toda una larga historia tras de sí. Este alimento realmente ha sido esencial para el ser humano durante milenios, aportando hasta el 70% de la energía diaria en dietas tradicionales y representando un pilar nutricional accesible y versátil.
La historia del pan se extiende mucho más, pero creo que con esto podemos llegar al final de nuestro video de hoy. Si llegaste hasta acá es porque te ha gustado nuestro video, así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un me gusta, comparta tus opiniones en la sección de comentarios y compartas este video. Todo lo interesante en este mundo tiene su origen.